Fui la amante que le quitó el esposo, pero su elegancia e indiferencia terminaron destruyendo mi cordura, demostrándome que yo no era nadie. Me llamo Rebeca, tengo 24 años, y necesito confesarles algo desde el principio. Sin ningún tipo de justificación adicional, me involucré con Mauricio, un hombre de 36 años. Cuando él todavía estaba casado. Lo conocí hace poco más de 2 años, en un evento corporativo donde yo trabajaba como asistente de eventos, y desde el primer momento sentí una atracción intensa hacia su seguridad, su posición profesional consolidada. Esa madurez que contrastaba fuertemente con los hombres de mi propia edad con quienes había salido anteriormente. Durante meses, mantuvimos una relación completamente clandestina mientras él seguía casado con Valeria, su esposa desde hacía 15 años, madre de sus 2 hijos adolescentes. No voy a fingir ahora, con una falsa moralidad tardía, que en su momento sentí una culpa genuina lo suficientemente fuerte como para detenerme. Al contrario, sentía una especie de emoción retorcida, casi competitiva, cada vez que Mauricio elegía pasar tiempo conmigo en lugar de con su propia familia. Cuando finalmente le confesó todo a Valeria y decidió dejar su matrimonio para estar conmigo, sentí que había ganado algo así como el premio mayor de mi vida. Me imaginé, en ese momento, que había logrado arrebatarle a otra mujer al hombre perfecto, la vida perfecta, el estatus social que tanto admiraba desde afuera. Nos mudamos juntos apenas unas semanas después de que Mauricio formalizara su divorcio, y durante los primeros meses, viví con una euforia genuina, convencida de que finalmente tenía todo lo que siempre había deseado. Pero esa sensación de victoria empezó a saber, progresivamente, a cenizas. Esperaba, sinceramente, presenciar el colapso emocional completo de Valeria. Imaginaba, con una expectativa casi morbosa, llamadas telefónicas cargadas de gritos desesperados, mensajes suplicantes dirigidos hacia Mauricio. Quizás incluso algún intento directo de contactarme para insultarme o reclamarme por haber destruido su matrimonio de 15 años. Preparé, mentalmente, toda una serie de respuestas frías y triunfantes para ese enfrentamiento que estaba segura llegaría tarde o temprano. No llegó nada de eso. Valeria asumió la separación con una elegancia glacial que, honestamente, me descolocó por completo desde el primer momento. Según pude observar a través de comentarios ocasionales de conocidos comunes, y posteriormente a través de sus propias redes sociales profesionales, ella simplemente se enfocó completamente en su firma de arquitectura. Un negocio que ya venía construyendo con éxito considerable desde antes de nuestra aparición en su vida, y que, lejos de desmoronarse tras el divorcio, pareció fortalecerse todavía más con el paso de los meses. Se mantuvo, además, sorprendentemente radiante, guapísima. Con una seguridad personal que no mostraba absolutamente ninguna grieta visible frente al escándalo que Mauricio y yo habíamos generado dentro de su círculo social y familiar. Y lo más desconcertante de todo, jamás, ni una sola vez, se rebajó a dirigirme siquiera una mirada directa en las contadas ocasiones donde nuestros caminos se cruzaron accidentalmente, por ejemplo, en algún evento relacionado con los hijos que compartía con Mauricio. Esa indiferencia absoluta, esa negativa rotunda a darme siquiera la satisfacción de una reacción visible, empezó a generarme una frustración silenciosa que crecía con cada mes que pasaba. Alimentada todavía más por algo que resultaba, para mí, particularmente insoportable. Toda la familia extendida de Mauricio, incluyendo a sus propios padres y hermanos, continuaba invitando a Valeria. De manera regular y natural, a cada celebración familiar importante, cumpleaños, reuniones festivas, ocasiones especiales donde yo, técnicamente ya su nueva pareja formal, era completamente ignorada, tratada prácticamente como un fantasma incómodo cuya presencia nadie parecía dispuesto a reconocer abiertamente. Pasaron 6 meses desde que nos mudamos juntos, 6 meses envueltos en esa tensa calma que Valeria mantenía con tanta consistencia desde la distancia, mientras yo intentaba, sin demasiado éxito, adaptarme a un nuevo rol que resultaba considerablemente más complicado de lo que había imaginado inicialmente, convertirme en una figura presente dentro de la vida de los 2 hijos adolescentes de Mauricio. Mauricio insistía constantemente en forzar encuentros entre nosotros, organizando cenas familiares donde esperaba, con una ingenuidad que a veces me sorprendía viniendo de un hombre de su edad, que Lucas, de 14 años, y Sofía, de 17, aceptaran mi presencia con algún grado de naturalidad genuina. Pero el rechazo que ambos adolescentes mostraban hacia mí, aunque cuidadosamente educado en su forma, resultaba absoluto e inquebrantable en su fondo. Lucas apenas me dirigía la palabra durante esas cenas obligadas, respondiendo mis intentos de conversación con monosílabos corteses que dejaban clarísimo, sin necesidad de ninguna grosería explícita, que no tenía ningún interés genuino en construir ningún tipo de relación conmigo. Sofía, por su parte, con esa madurez propia de sus 17 años, me trataba con una cortesía tan fría, tan cuidadosamente calculada, que resultaba, en cierto sentido, todavía más desarmante que cualquier hostilidad abierta hubiera podido serlo. Recuerdo particularmente una cena donde intenté, con un esfuerzo genuino, iniciar una conversación con Sofía sobre sus planes universitarios. Un tema que consideraba suficientemente neutral como para generar algún tipo de intercambio cordial.
Ella me respondió con educación impecable, respuestas breves pero perfectamente correctas, sin ningún desliz emocional visible, pero con una mirada que transmitía, con total claridad, un desprecio silencioso que me hacía sentir absolutamente insignificante frente a ella, a pesar de la diferencia de edad entre nosotras. Empecé a notar, durante esos meses, un patrón que me generaba una inquietud particular. A través de comentarios ocasionales que Mauricio compartía conmigo sobre sus conversaciones con los hijos, comprendí que Valeria jamás hablaba mal de mí frente a ellos. No los manipulaba con comentarios negativos, no construía ninguna narrativa de victimización evidente que pudiera justificar el rechazo tan firme que ambos mostraban hacia mí. Simplemente, según pude entender, les había enseñado, con su propio ejemplo constante de dignidad y aparente indiferencia, a ignorar completamente la situación. A no darle ninguna importancia significativa a mi existencia dentro de sus vidas. Y esa comprensión, lejos de tranquilizarme, me generó una sensación todavía más inquietante. Para Valeria, yo ni siquiera representaba una amenaza real digna de mención. No necesitaba desprestigiarme frente a sus hijos porque, sencillamente, no me consideraba relevante dentro de la ecuación de su propia vida ni de la vida de ellos. La confirmación más contundente de esa dinámica llegó durante una entrega de calificaciones en la escuela de Lucas, un evento al que Mauricio me pidió que lo acompañara, insistiendo en que era importante que yo empezara a integrarme más activamente en este tipo de ocasiones familiares. Llegamos juntos, y encontramos a Valeria ya conversando cordialmente con los profesores, con esa misma elegancia serena que la caracterizaba en cada aparición pública. Mauricio, con una torpeza evidente, intentó acomodarnos a todos juntos en la misma mesa durante el receso posterior a la reunión, sugiriendo que Lucas se sentara junto a mí para conocernos mejor. Fue entonces cuando Sofía, sin ningún titubeo, sin bajar la voz ni buscar privacidad para la conversación, se dirigió directamente a su padre, frente a mí, con una claridad que me dejó completamente sin palabras. «Papá, no obligues a Lucas a sentarse con ella», dijo, con una calma devastadora que contrastaba fuertemente con la firmeza absoluta de sus palabras. «Mamá nos enseñó a tener clase. Y aquí, la única que realmente importa es mamá». Transcurrió aproximadamente un año completo desde el divorcio formal de Mauricio, un año durante el cual mi propia vida experimentó un giro significativo, quedé embarazada. Y algunos meses después dimos la bienvenida a nuestro hijo. Los primeros meses de maternidad trajeron consigo un cansancio físico y emocional que jamás había experimentado antes, noches enteras sin dormir adecuadamente. Un cuerpo que apenas reconocía como propio después del embarazo, y una inevitable disminución del cuidado personal que solía dedicarme antes de convertirme en madre. Fue precisamente durante esos meses de vulnerabilidad genuina cuando empecé a notar algo en el comportamiento de Mauricio que despertó, poco a poco, una paranoia creciente dentro de mí. Pasaba horas considerables completamente absorto en su teléfono móvil, especialmente durante las noches, mientras yo intentaba, con dificultad, conciliar algo de sueño entre las tomas nocturnas del bebé. Al principio, asumí, casi automáticamente, que se trataba de trabajo, de algún proyecto laboral urgente que requería atención constante fuera del horario habitual de oficina. Pero conforme pasaban las semanas, esa explicación empezó a resultarme cada vez menos convincente. Especialmente considerando la manera tan particular en que ocultaba la pantalla de su teléfono cada vez que yo me acercaba inesperadamente. Una noche particular, mientras Mauricio dormía profundamente después de una de esas sesiones prolongadas frente a su teléfono, cedí finalmente a la tentación de revisar su dispositivo, buscando algo que confirmara o desmintiera las sospechas que llevaba semanas acumulando en silencio. Lo que encontré no fue, como quizás hubiera esperado considerando nuestra propia historia como pareja, ningún tipo de contenido inapropiado relacionado con otras mujeres jóvenes. Encontré algo que, en cierto sentido, resultó todavía más perturbador, un patrón obsesivo de revisión constante del perfil profesional y personal de Valeria en redes sociales. Mauricio seguía, con una atención casi enfermiza, cada publicación relacionada con los viajes que Valeria realizaba, tanto por motivos profesionales como personales. Revisaba meticulosamente cada actualización sobre su firma de arquitectura, que según pude confirmar a través de esas mismas publicaciones, seguía creciendo considerablemente, incluyendo un ascenso reciente muy comentado dentro de su propia constructora asociada. Pero lo que generaba en él el humor más volátil e insoportable, según pude comprender revisando el historial completo de esas visitas nocturnas a su perfil, era descubrir que Valeria había empezado a salir formalmente con un hombre llamado Alejandro, médico de profesión, cuya presencia constante en las fotografías más recientes de Valeria dejaba claro que se trataba de una relación seria y consolidada. Guardé silenciosamente el teléfono exactamente donde lo había encontrado, sintiendo una mezcla devastadora de indignación genuina y una tristeza profunda al comprender la magnitud completa de lo que estaba presenciando. Días después, mientras cenábamos juntos, Mauricio revisó nuevamente su teléfono durante la comida, algo que se había vuelto ya una costumbre incómoda entre nosotros. Y vi cómo su expresión cambiaba abruptamente al abrir una nueva publicación. Se trataba,
según alcancé a ver de reojo, de una fotografía donde Valeria aparecía radiante y genuinamente feliz durante un evento benéfico organizado por su propia firma, del brazo del doctor Alejandro. Ambos sonriendo con una naturalidad que dejaba claro lo cómodos que se sentían compartiendo ese momento público juntos. Mauricio golpeó la mesa con una frustración repentina que me sobresaltó por completo, haciendo temblar los platos y vasos sobre la superficie. ¿Se puede saber qué te pasa?, le pregunté, genuinamente alarmada por esa reacción tan desproporcionada. Me gritó, sin ninguna razón lógica aparente relacionada con nuestra propia conversación, con una frustración que evidentemente no tenía absolutamente nada que ver conmigo, dejándome claro, con una certeza dolorosa que ya no podía seguir ignorando, que su mente y su ego seguían profundamente encadenados a la misma mujer que él mismo había decidido abandonar. Pasaron 4 meses más desde aquel episodio devastador durante la cena, 4 meses donde la frustración constante de Mauricio, alimentada por cada nuevo indicio de éxito profesional y felicidad personal que Valeria mostraba en su vida, empezó a manifestarse cada vez con mayor claridad dentro de nuestra propia convivencia diaria. Noté, con una inquietud creciente que intentaba racionalizar sin demasiado éxito, un patrón de comportamiento en Mauricio que me resultaba dolorosamente familiar. Empezó a distanciarse de mí de una manera muy similar a la frialdad que, según algunos comentarios que había escuchado indirectamente durante los primeros meses de nuestra relación, había mostrado hacia Valeria durante los últimos años de su matrimonio, justo antes de que él y yo empezáramos nuestra propia historia clandestina. Las conversaciones entre nosotros se volvieron progresivamente más escasas, más superficiales. Empezó a llegar tarde del trabajo con excusas cada vez menos convincentes, y noté, con una claridad que ya no podía seguir ignorando, cómo revisaba su teléfono con una discreción cuidadosa cada vez que yo entraba inesperadamente a alguna habitación donde él se encontraba. Sentí, durante esas semanas, una sensación de déjà vu profundamente inquietante, como si estuviera presenciando, desde una perspectiva completamente distinta, exactamente el mismo patrón de comportamiento que había contribuido activamente a destruir años atrás, cuando yo misma representaba esa distracción externa que alejaba a Mauricio de su propia esposa. Decidí, finalmente, actuar sobre esas sospechas crecientes de la misma manera en que, meses atrás, había descubierto su obsesión constante con el perfil de Valeria. Una noche, mientras Mauricio se duchaba, revisé cuidadosamente sus aplicaciones de mensajería digital, buscando, con el corazón latiéndome aceleradamente, alguna confirmación de lo que ya empezaba a sospechar con una certeza creciente. Lo que encontré confirmó, con una precisión casi matemática que resultaba dolorosamente irónica considerando mi propia historia, que el patrón que había ayudado a destruir en su matrimonio anterior se repetía ahora exactamente igual dentro de mi propia relación. Descubrí conversaciones abiertamente subidas de tono con 2 pasantes distintas de su oficina, ambas mujeres de apenas 20 años, incluso más jóvenes que yo misma. Los mensajes, con una familiaridad íntima que no dejaba espacio para ninguna interpretación inocente, revelaban que Mauricio llevaba ya varias semanas cultivando, en paralelo, algún tipo de relación clandestina con ambas jóvenes, exactamente el mismo patrón de traición sistemática que él mismo había ejercido contra Valeria años atrás, ahora dirigido directamente hacia mí. Sentí que el mundo entero se derrumbaba a mi alrededor, procesando la magnitud completa de la ironía devastadora que estaba viviendo. Esperé a que saliera de la ducha, sosteniendo su teléfono con manos temblorosas, decidida a confrontarlo directamente, sin ningún tipo de preámbulo que suavizara la conversación que estaba a punto de sostener. Mauricio, necesito que me expliques esto, le dije, extendiendo el teléfono hacia él en cuanto salió del baño, mostrándole directamente los mensajes que había encontrado. Observé cómo revisaba brevemente la pantalla, sin ningún rastro genuino de sorpresa o vergüenza en su expresión, como si simplemente hubiera sido descubierto en algo que él mismo consideraba, de alguna manera retorcida, completamente predecible. Se encogió de hombros, con un cinismo tan frío que sentí que la sangre se me congelaba completamente dentro del cuerpo. Tú sabías perfectamente cómo era yo cuando te metiste en mi matrimonio, Rebeca, me dijo, con una tranquilidad devastadora que dejaba claro que no sentía absolutamente ningún remordimiento genuino. No actúes ahora como una esposa sorprendida. En los 2 meses siguientes a aquella confrontación devastadora en nuestra habitación, nuestro matrimonio se desintegró de una manera progresiva pero absolutamente irreversible. Mauricio, lejos de mostrar algún tipo de arrepentimiento genuino por las conversaciones que había mantenido con esas jóvenes pasantes, pareció sumirse cada vez más profundamente en un desprecio evidente hacia nuestra rutina compartida, hacia nuestro hijo pequeño, hacia mí misma. Comprendí, con una claridad dolorosa que se afianzaba con cada semana que pasaba, que su comportamiento no respondía únicamente a una simple traición pasajera. Estaba consumido, de manera cada vez más evidente, por una obsesión enfermiza hacia Valeria y hacia la vida exitosa y estable que ella había construido después de nuestro escándalo. Una obsesión que se manifestaba en cada gesto de frustración, en cada comentario amargo que soltaba sin ningún filtro cuando algo relacionado con ella cruzaba su camino.
Todo llegó a un punto crítico durante la ceremonia de graduación de Sofía, un evento familiar significativo al que, considerando la magnitud del deterioro en nuestra propia relación, decidí acompañar a Mauricio más por obligación social que por cualquier deseo genuino de celebrar junto a una familia que jamás me había aceptado realmente. La recepción posterior a la ceremonia se realizó en un jardín amplio, decorado con arreglos florales elegantes para la ocasión. Durante uno de esos momentos donde los invitados se dispersaban libremente entre las distintas áreas del espacio, noté que Mauricio se apartaba discretamente hacia una zona más alejada, donde Valeria conversaba tranquilamente con algunos familiares cercanos. Sintiendo una inquietud que no lograba explicarme del todo, decidí seguirlo a una distancia prudente, ocultándome parcialmente detrás de uno de los arreglos florales más grandes que decoraban el perímetro del jardín, observando con una mezcla de incredulidad y una tristeza creciente lo que estaba a punto de presenciar. Mauricio se acercó directamente a Valeria, apartándola con delicadeza del grupo de familiares con quienes conversaba, y en cuanto quedaron relativamente solos, comenzó a hablarle con una vulnerabilidad que jamás le había visto mostrar durante todo nuestro tiempo juntos. Aunque no lograba escuchar cada palabra con total claridad desde mi posición oculta, pude distinguir, con creciente horror, cómo su voz se quebraba progresivamente, como las lágrimas empezaban a recorrer su rostro mientras hablaba. Me acerqué apenas un poco más, lo suficiente para escuchar con mayor precisión los fragmentos finales de esa conversación devastadora. Escuché a Mauricio admitir, entre sollozos evidentes, que dejarla a ella por mí había sido el peor error de toda su vida. Que se arrepentía profundamente de haber destruido 15 años de matrimonio por una decisión impulsiva que ahora reconocía como completamente equivocada. Lo escuché suplicarle, con una desesperación genuina que contrastaba brutalmente con la frialdad cínica que me había mostrado semanas atrás, que le diera una segunda oportunidad, que todavía estaban a tiempo de reconstruir lo que alguna vez tuvieron juntos. Observé, con el corazón latiéndome aceleradamente, como Valeria escuchaba todo ese discurso desesperado con una expresión serena, sin ningún rastro visible de sorpresa ni de tentación genuina frente a esa súplica. Finalmente, dio un paso atrás con total dignidad, alejándose ligeramente de él, y le dedicó una sonrisa que combinaba una calma absoluta con algo parecido a la lástima genuina. Y entonces, como si el destino mismo hubiera calculado con precisión ese momento exacto, vi como el doctor Alejandro se acercaba desde otra sección del jardín, llegando directamente hasta el lado de Valeria, tomándola suavemente de la mano con una naturalidad que dejaba claro cuán consolidada estaba realmente esa nueva relación. Ambos se retiraron juntos hacia el resto de la celebración, dejando a Mauricio completamente solo, parado en medio de ese jardín, con las lágrimas todavía recorriendo su rostro, envuelto en una humillación absoluta que él mismo, con sus propias decisiones repetidas, había terminado de construir para sí mismo. Mauricio regresó a nuestra mesa varios minutos después de esa humillación devastadora en el jardín, con el rostro todavía enrojecido, tanto por el llanto como por las copas de vino que había consumido durante la recepción, aparentemente buscando algún tipo de refugio en el alcohol frente a la magnitud del rechazo que acababa de experimentar. Se sentó junto a mí, sin dirigirme ninguna palabra, y durante los minutos siguientes, observé cómo su frustración contenida empezaba a manifestarse cada vez con mayor volumen e intensidad, hasta que finalmente, sin ninguna consideración hacia el resto de los invitados que compartían nuestra mesa, incluyendo tíos y abuelos de la familia extendida, se puso de pie abruptamente, generando una escena que atrajo de inmediato la atención de decenas de personas cercanas. «Yo sigo siendo el proveedor de esta casa», exclamó, con una voz elevada que reflejaba tanto el efecto del alcohol como una frustración acumulada durante meses enteros. «Todos aquí siguen tratándome como si yo fuera el villano de esta historia, cuando en realidad sigo cumpliendo con mis responsabilidades». El silencio incómodo que se apoderó de la mesa completa resultaba prácticamente palpable. Sentí, sentada junto a él, una vergüenza genuina ante ese espectáculo tan innecesario, especialmente considerando que estábamos rodeados de familiares que, evidentemente, ya tenían una opinión bastante formada sobre el comportamiento de Mauricio durante los últimos años. Fue en ese momento exacto, cuando la tensión parecía a punto de volverse completamente insostenible, que Sofía se levantó de su propio asiento, con una calma y una madurez que contrastaba fuertemente con el descontrol evidente de su padre. Lucas, apenas unos segundos después, siguió el mismo gesto, poniéndose de pie junto a su hermana mayor, ambos enfrentando directamente a Mauricio frente a toda la familia extendida reunida en esa mesa. «Papá, siéntate, por favor», dijo Sofía, con una voz firme que no dejaba espacio para ninguna réplica. «Estás haciendo un espectáculo innecesario frente a toda la familia, en mi graduación». Mauricio intentó, todavía envuelto en su frustración descontrolada, justificarse frente a sus propios hijos, pero Lucas, con una seriedad que resultaba sorprendente considerando sus apenas 14 años, lo interrumpió directamente. «Papá, nadie aquí está negando que sigas cumpliendo tus responsabilidades económicas», dijo, con una firmeza inusual.
Pero eso no te da derecho a montar una escena así porque mamá decidió, con toda razón, no darte una segunda oportunidad que tú mismo destruiste. Observé, con una mezcla de asombro genuino y una vergüenza creciente, como tíos y abuelos presentes en esa mesa intercambiaban miradas incómodas, algunos asintiendo discretamente ante las palabras de los adolescentes. Otros simplemente observando la escena con una expresión que dejaba claro cuánto tiempo llevaban ya presenciando este tipo de comportamientos erráticos de parte de Mauricio. Sofía, sin ningún titubeo adicional, completó lo que evidentemente era una intervención cuidadosamente sostenida por ambos hermanos. Mirando directamente a su padre con un desprecio que resultaba devastador precisamente por la calma absoluta con la que lo pronunciaba. «Papá, ubícate de una vez», le dijo, frente a todos los invitados presentes, sin ningún rastro de duda en su voz. «Perdiste a mamá por tus propias decisiones, no por culpa de nadie más. Y nosotros ya no te reconocemos como el ejemplo de esta familia». El silencio que siguió a esas palabras se extendió durante varios segundos interminables. Vi cómo el rostro de Mauricio pasaba de la indignación inicial a una palidez genuina, como si comprendiera, quizás por primera vez con tanta claridad, la magnitud completa del respeto que había perdido frente a sus propios hijos. Intentó decir algo más, alguna réplica que suavizara la humillación que acababa de recibir públicamente, pero las palabras parecieron atorársele en la garganta. Incapaz de sostener ninguna defensa coherente frente a la firmeza absoluta con la que Sofía y Lucas se habían plantado frente a él. Uno de los tíos de Mauricio, sentado apenas 2 sillas más allá, carraspeó incómodo antes de intervenir con voz baja, sugiriéndole que quizás sería mejor que tomara un poco de aire fresco para calmarse. Mauricio, sin ninguna otra opción digna disponible frente a semejante exposición pública, se alejó finalmente de la mesa, caminando con pasos inseguros hacia el otro extremo del jardín, dejando tras de sí un silencio incómodo que ninguno de los presentes se atrevió a romper de inmediato. Permanecí sentada en mi lugar, sintiendo como las miradas de algunos familiares se posaban brevemente sobre mí, evaluando silenciosamente mi propia reacción frente a todo lo que acababa de presenciar. No dije absolutamente nada. No tenía, en ese momento, ninguna palabra genuina que pudiera ofrecer en defensa de un hombre que, con sus propias decisiones repetidas, había logrado perder no solo el respeto de su exesposa, sino también, ahora, el de sus propios hijos frente a toda la familia extendida reunida. Pasaron 3 semanas desde aquel escándalo devastador durante la graduación de Sofía, 3 semanas donde la convivencia con Mauricio se volvió prácticamente insostenible, marcada por silencios pesados, indiferencia mutua, y una certeza creciente dentro de mí que ya no podía seguir postergando ninguna decisión definitiva sobre el futuro de nuestra relación. Comprendí, finalmente, con una claridad dolorosa pero necesaria, que el ciclo destructivo que había presenciado con tanta crudeza durante esas semanas no se iba a romper jamás mientras yo permaneciera atada a esa dinámica. La ley implacable de la vida, esa que había subestimado tan ingenuamente cuando apenas tenía 22 años y creía haber ganado algún tipo de premio mayor al arrebatarle a Mauricio a su esposa, se cumplía ahora con una precisión devastadora. Quien entra a una relación como la amante, tarde o temprano, sale exactamente de la misma manera, reemplazada, desechada, convertida en la nueva versión de aquella mujer que alguna vez consideró destruir. Empaqué mis pertenencias y las de mi hijo con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma, contratando a un abogado especializado en derecho familiar para formalizar, de la manera más ordenada posible, la separación definitiva que ambos, en el fondo, sabíamos que era completamente inevitable. Para mi sorpresa genuina, Mauricio no opuso ninguna resistencia significativa durante todo el proceso legal. Firmamos la separación de mutuo acuerdo sin ninguna disputa considerable respecto a la casa ni respecto a la custodia de nuestro hijo pequeño. Algo que en su momento interpreté como una señal más de su propio colapso emocional, de un ego tan profundamente destruido tras los eventos recientes que ya no le quedaba, aparentemente, ninguna energía disponible para pelear por conservar absolutamente nada de lo que habíamos construido juntos. Según pude confirmar posteriormente, a través de comentarios ocasionales de conocidos comunes, Mauricio tomó una decisión consciente de no volver a involucrarse seriamente con ninguna otra mujer, adoptando una postura deliberada de soltería permanente que le permitía, según él mismo justificaba frente a quienes se atrevían a preguntarle, mantener la libertad absoluta de sostener aventuras rápidas y superficiales sin ningún tipo de compromiso genuino ni responsabilidad emocional real hacia nadie. Más. Me mudé, finalmente, a un pequeño apartamento independiente junto a mi hijo, un espacio considerablemente más modesto que la vida que había imaginado para mí misma cuando decidí, años atrás, involucrarme con un hombre casado convencida de que estaba ganando algo verdaderamente valioso. Una noche particular, ya instalada en mi nueva rutina, con mi hijo durmiendo plácidamente en su cuna, me encontré revisando, casi por instinto, las redes sociales de Valeria. Algo que había evitado hacer durante meses considerando la incomodidad genuina que me generaba enfrentarme directamente a su vida aparentemente perfecta.
Vi fotografías recientes de su compromiso formal con el doctor Alejandro, ambos radiantes, genuinamente felices, rodeados de amigos y familiares que celebraban con entusiasmo evidente esa nueva etapa en su vida. Vi también publicaciones relacionadas con el crecimiento continuo de su firma de arquitectura, proyectos nuevos, reconocimientos profesionales que confirmaban, sin ninguna ambigüedad, cuánto había prosperado su vida desde que Mauricio decidió, años atrás, dejarla por mí. Sentí, contemplando esas imágenes en la soledad silenciosa de mi pequeño apartamento, una comprensión devastadora que llegaba, quizás, demasiado tarde. El verdadero karma que había estado esperando durante todos estos años, aquella confrontación directa que imaginaba con Valeria gritándome, insultándome, mostrándome algún tipo de dolor visible. Jamás llegó de esa manera tan directa. El verdadero karma, comprendí finalmente con total claridad, era precisamente esto, verla triunfar genuinamente, construir una vida plena y feliz, mientras yo me quedaba sosteniendo, completamente sola, las ruinas de todo aquello que alguna vez creí haber ganado. Pasaron 6 meses completos desde que finalicé mi separación con Mauricio, 6 meses durante los cuales, a través de conocidos comunes y comentarios ocasionales que llegaban indirectamente hasta mí, pude reconstruir con bastante claridad el rumbo que había tomado la vida de mi exesposo tras nuestra ruptura definitiva. Mauricio, según pude confirmar reiteradamente, cayó en un patrón de vida considerablemente vacío, saltando de una relación superficial a otra con una frecuencia que revelaba más desesperación genuina que cualquier disfrute real de esa supuesta libertad que tanto decía valorar. La mayoría de las mujeres jóvenes con quienes se involucraba brevemente parecían interesadas principalmente en su estabilidad económica, en los regalos costosos y las salidas lujosas que él ofrecía generosamente al inicio de cada relación fugaz, sin ningún interés genuino en construir algo real y duradero junto a él. Su relación con Lucas y Sofía, mientras tanto, se deterioró considerablemente durante esos mismos meses. Ambos hijos prácticamente dejaron de contestar sus llamadas telefónicas, limitando cualquier contacto a lo estrictamente necesario relacionado con obligaciones económicas formales, sin ningún tipo de cercanía emocional genuina que sobreviviera después de la humillación que él mismo había protagonizado durante la graduación de Sofía. Por otro lado, escuché con una mezcla de resignación serena y una tristeza que ya no me generaba amargura, que Valeria y el doctor Alejandro habían formalizado finalmente su compromiso, celebrando una ceremonia privada, íntima y hermosa. Estuvieron rodeados del amor genuino tanto de los padres de Mauricio, quienes seguían considerando a Valeria parte fundamental de su familia, como del apoyo incondicional de Lucas y Sofía, quienes celebraban con una alegría evidente esa nueva etapa en la vida de su madre. Por mi parte, decidí iniciar un proceso de terapia especializada. Fue un espacio que me permitió, con paciencia y honestidad, empezar a reconstruir mi autoestima desde bases considerablemente más saludables. Con la guía de mi terapeuta, comprendí con una claridad dolorosa pero necesaria que había construido mi propia felicidad inicial sobre los escombros directos de otra mujer, sin considerar el daño que causaba en el proceso. Sin embargo, a pesar de los avances en terapia, había un fantasma que seguía rondando en mi cabeza, la envidia silenciosa que siempre sentía hacia Valeria. Me carcomía no entender cómo ella jamás se había despeinado, como nunca organizó un escándalo ni buscó venganza. Necesitaba una respuesta. Necesitaba saber si detrás de esa compostura de hielo existía al menos una grieta de dolor causada por mí. Una tarde de lluvia, con las manos temblorosas y el corazón batiendo con fuerza en mi pecho, conseguí su número a través de un antiguo contacto y marqué. Esperé que no contestara, pero al tercer tono, su voz suave y pausada resonó al otro lado de la línea. «¿Aló?», dijo ella. Me quedé en silencio un segundo, tomando aire antes de hablar. «Valeria, soy yo», pude articular con la voz entrecortada. «Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo». Hubo una pausa breve, pero no escuché rabia ni alteración en su respiración. Solo una calma desconcertante. «Te escucho», respondió con total serenidad. Yo solo quería pedirte disculpas», balbuceé, sintiendo como mi orgullo se desmoronaba por completo. «Sé que es tarde, pero necesitaba que supieras que me arrepiento de todo el daño que te causé. Viví años pensando que me habías odiado, esperando que en algún momento me enfrentaras o me reclamaras por haberte quitado a tu esposo. Necesitaba entender por qué nunca hiciste nada, por qué nunca te defendiste de mí». Escuché un leve suspiro al otro lado de la línea, seguido de un silencio que duró apenas unos segundos, pero que se sintió como una eternidad. Cuando Valeria volvió a hablar, su voz vino cargada de una elegancia y una contundencia que me dejaron helada. «No tienes que pedirme disculpas», dijo con una pausa calculada. «Y respecto a tu duda, no me defendí de ti porque nunca sentí que estuvieras quitándome nada que realmente valiera la pena retener. Yo no te odio. Para odiar a alguien, primero hay que otorgarle un lugar de importancia en la propia vida, y tú jamás fuiste nada para mí». Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Intenté articular una respuesta,
Pero ella continuó con el mismo tono respetuoso y devastador. Mientras tú medías tu triunfo en función del hombre que me quitaste, yo entendí que mi valor jamás dependió de él. Mis hijos eran mi prioridad, y mi paz, mi único objetivo. No tenía ningún sentido malgastar mi tiempo ni mi energía en competir con alguien que no figuraba en mis planes. No te guardo rencor porque, al final del día, cada quien recibe lo que cosecha. Espero sinceramente que encuentres la tranquilidad que buscas, pero no me pidas que valide tu culpa. Que tengas una buena tarde. La llamada se cortó con un clic sordo. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono en un silencio sepulcral, completamente descolocada y con el pulso acelerado. En esa breve conversación, Valeria destruyó en segundos el único consuelo que me quedaba. Entendí que mi presencia en su historia jamás fue una amenaza. Para ella, yo solo había sido un trámite irrelevante. Esa misma noche, ya instalada en mi rutina de vida independiente, entré silenciosamente a la habitación de mi hijo para revisarlo antes de dormir. Lo encontré profundamente dormido en su cuna, con esa paz absoluta y despreocupada propia de la primera infancia. Me quedé observándolo durante varios minutos, sintiendo una paz amarga instalarse lentamente en mi pecho, una comprensión final que había tardado demasiado tiempo en alcanzar. La exesposa que tanto había temido, aquella mujer a quien esperé ver destruida, jamás necesitó gritar, insultar, ni montar ninguna escena pública para ganar completamente esta guerra silenciosa que yo misma había iniciado años atrás. El karma más devastador de todos no residía en ninguna confrontación directa ni en ningún castigo evidente. Residía, sencillamente, en el silencio digno de una mujer que jamás necesitó rebajarse, y que, con esa misma dignidad inquebrantable, había logrado sonreírle genuinamente a su propio futuro. Suscríbete para más historias como esta. Para que la plataforma sepa que somos reales, déjame un comentario de más de 3 palabras diciéndome qué te pareció el final.